Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar en el concepto de potenciación. Vamos a iniciar definiendo precisamente este concepto, qué es la potenciación, cuáles son las propiedades de los exponentes cuando trabajamos con exponentes enteros, y vamos posteriormente a resolver ejercicios que nos soliciten simplificar expresiones con potencias. Vamos entonces a comenzar definiendo el concepto de potencia de un número, ¿sí? Si consideramos a A como un número real cualquiera y además consideramos que n va a representar un número que es entero positivo, vamos entonces a definir la potencia a a la n, y así será como la vamos a representar, como el número real a multiplicado n veces. Es decir, si vamos a considerar nuestra potencia a a la n, esta potencia lo que va a significar es que estamos multiplicando el número real a por sí mismo tantas veces como lo diga nuestro exponente n. En nuestra pantalla estamos multiplicando el número real a n veces. Vamos a identificar que en una potencia vamos a identificar, en este caso, el número real a como la base de la potencia, y este número a, que va a ser la base de la potencia, va a ser el número que vamos a multiplicar por sí mismo tantas veces como nos lo diga el exponente n. Y vamos a hacer un ejemplo particular, suponiendo ahora que nuestro número a cualquiera va a ser en este caso, digamos, el número 3, y nuestro exponente n, digamos, en nuestro caso va a ser el número 4, y entonces la potencia 3 a la 4 lo que va a representar es que estamos multiplicando el número 3 por el número 3 por el número 3, una cantidad de 4 veces. ¿Qué resultado nos arrojará entonces el producto de 3 con 3 con 3 con 3? Nos dará como resultado 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. De esta manera diremos entonces que la potencia 3 a la 4 es igual al número 81. ¿Sí? Vamos a identificar y a tener presente que cuando estemos hablando de la potencia de un número con exponente entero, lo que vamos a abreviar es un producto, ¿sí? Estaremos considerando un producto abreviado, muy diferente a lo que ocurre con el producto usualmente definido. Voy a pasar un momentico a una nueva presentación y voy a tratar de mostrar la diferencia que quiero expresar en este momento. Vamos a considerar, por ejemplo, que el número 2 a la 3, como lo acabamos de definir, es el producto abreviado del número 2 consigo mismo una cantidad de 3 veces, cuyo resultado para este caso es el número 8, porque 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8. Muy diferente a considerar el caso particular de 2 por 3, que lo que tenemos en esta instancia es una suma abreviada. ¿De quién? Vamos a sumar el número 2 3 veces y nuestro resultado será entonces 6. Muy diferente a hablar del producto usualmente definido, que es una suma abreviada, a considerar la potencia de un número, que es un producto abreviado, en donde lo que ocurre es que vamos a multiplicar la base tantas veces por sí misma como lo indique el exponente. ¿Eso está claro hasta allí?
Vamos además a tener presente lo siguiente, y es en cuanto a este tipo de ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, el número 5 elevado al cuadrado, esto lo que nos indica es que es precisamente esa base 5 la que se va a multiplicar por sí misma una cantidad de 2 veces y cuyo resultado será 25. También podremos tener una situación y es en donde el número que vamos a considerar base sea un número negativo. Y entonces allí el número que vamos a multiplicar por sí mismo una cantidad de 2 veces es el número menos 5. Entonces haremos el producto menos 5 por menos 5 y luego de efectuar el producto entre los signos y el producto entre los valores numéricos, el resultado para este caso es nuevamente 25. ¿Por qué? Porque negativo por negativo da como resultado positivo y 5 por 5 da 25. Ahora, otra situación que se nos puede presentar es la situación en donde tengamos menos 5 elevado al cuadrado. Y allí vamos a tener presente que el signo menos no está siendo afectado por el exponente. Es decir, nuestro resultado en una situación como la que estoy mostrando en este momento es una situación que pide que consideremos lo siguiente. Dejemos el signo menos y efectuemos la potencia, 5 a la 2, es decir, vamos a multiplicar el 5 por sí mismo una cantidad de 2 veces. ¿Cuál será nuestro resultado en este caso? Menos 25. Y entonces allí tendremos que tener presente las diferentes interpretaciones en cuanto a potencia se refiere para poder dar un resultado correcto, adecuado y pertinente con la situación que se presente. ¿Sí? ¿Eso está claro hasta allí? Ok, excelente. Vamos entonces a continuar con el desarrollo teórico del concepto de potenciación y vamos a analizar ahora unas propiedades que se cumplen cuando estamos hablando de potencias de números con exponentes enteros. Si A, que habíamos dicho que era un número real cualquiera, en este caso vamos a considerar ese número real cualquiera un número que no sea el cero, ¿sí? Es decir, puede ser un número cualquiera negativo o un número cualquiera positivo, pero que no sea el cero. Entonces vamos a definir la potencia nula o la potencia negativa de la siguiente manera. Nos vamos a referir a potencia nula como la potencia en donde A es cualquier número real que no sea el cero y el exponente es precisamente el cero. Esa va a ser la potencia nula. Y siempre que consideremos esa potencia nula, siempre que la base no sea cero, nuestro resultado para esa potencia nula será 1. Ahora, si consideramos la potencia negativa, es decir, en donde la base sea un número que no es el cero y el exponente sea un número entero negativo, entonces la representación simbólica que va a tener a la menos n va a ser la misma que tener el cociente 1 sobre la potencia con exponente positivo a la n. ¿Sí? Y ya esa potencia con exponente positivo a la n es la que definimos en la presentación inmediatamente anterior y lo que representa es que vamos a multiplicar ese número a por sí mismo tantas veces como lo diga el exponente n. Vamos a hacer ejemplos particulares. Vamos a considerar, por ejemplo, en el caso de tener la potencia nula, en el caso particular de que ese número real a sea, por ejemplo, el número 1/2. Y en ese caso vamos a analizar. Tenemos que la base de esa potencia es un número real que no es el cero. Y además el exponente de esa potencia es el cero. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que arroje nuestra potencia 1/2 a la 0? 1. Podemos tener, por ejemplo,
otra situación particular, el caso en el que tengamos menos 5 a la 0. Y entonces estaremos analizando nuevamente que nuestra base es un número real, que en este caso es negativo, no es el 0, y nuestro exponente es el número 0. ¿Qué resultado arroja entonces menos 5 a la 0? Arroja nuevamente un resultado de 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pensemos en dar ejemplos particulares para una potencia negativa. Consideremos ahora que nuestra base la podemos considerar como el número 2 y nuestro exponente sería menos 3. ¿Sí? Que menos 3 es un número que es entero negativo. ¿Qué va a representar la potencia 2 a la menos 3? Va a representar lo mismo que 1 sobre 2 a la 3, y 2 a la 3 es una potencia que ya hemos definido anteriormente, en donde lo que tenemos que analizar es el producto del número 2 por sí mismo, una cantidad de 3 veces, cuyo resultado sería 1/8. Muy bien, ¿eso está claro hasta allí? Podemos tener también la siguiente situación. Podemos tener la situación en donde consideremos 1/2 a la menos 3. Y allí analizaremos que en efecto estamos ante una potencia cuya base es un real cualquiera que no es el 0. Y el exponente es un entero negativo. Entonces, la representación simbólica de esa potencia 1/2 a la menos 3 va a estar dada por la expresión 1 sobre la potencia que tenemos allí, pero ahora considerando el exponente positivo, es decir, 1/2 a la 3. Y entonces, dado que en esta situación lo que tenemos es un cociente de fraccionarios, tendremos que aplicar y hacer uso de la ley de extremos y medios, ¿sí? Tendremos que hacer uso de la ley de extremos y medios. ¿Cómo se utiliza esa ley de extremos y medios? Pues el numerador de esa fracción lo tendremos que convertir en fraccionario, lo podemos escribir 1 sobre 1, y el denominador, que es 1/2 a la 3, es el fraccionario 1 sobre 8. ¿Eso está claro hasta allí? Y entonces allí vamos a multiplicar extremos y medios. Y el resultado que vamos a obtener en esta situación es entonces el número 8. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. ¿Qué vamos a tener presente allí? Miren que lo que ocurrió de una forma simplificada es que cuando consideremos una potencia cuya base sea un fraccionario y cuyo exponente sea un número entero negativo, podremos arrojar el resultado de una manera más rápida si lo que pensamos es en considerar la fracción recíproca, es decir, intercambiar numerador con denominador y viceversa. Entonces podremos considerar la expresión 2 sobre 1 y en este caso cambiaríamos el exponente negativo a exponente positivo. Y si hacemos los cálculos en esta nueva expresión, entonces el resultado va a ser rápidamente el número 8. ¿Sí? Cuando consideremos una potencia cuya base sea un fraccionario y el exponente sea un entero negativo, podremos calcularla rápidamente si invertimos numerador y denominador de la base y calculamos la potencia con exponente positivo. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, vamos a continuar desarrollando y comprendiendo con más detalle más propiedades que podemos aplicar cuando estemos trabajando con potencias, ¿sí? Entonces resulta que otra de las propiedades que son muy útiles en el cálculo de números con potencias es la siguiente. Si consideramos un producto
de potencias que tienen la misma base, podremos calcular de manera rápida ese producto de potencias que tienen la misma base como la potencia que tiene la única base que hay, base A, pero cuyos exponentes es la suma de los exponentes que teníamos anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos que queremos calcular el producto de 2 a la 3 con 2 a la 2. Y allí analizaremos que tenemos un producto de potencias que tienen base 2. ¿Cómo vamos a calcular ese producto de potencias? Vamos a dejar la misma base y vamos a sumar los exponentes. O sea que la potencia que tendremos que calcular es la potencia 2 a la 5. Y haciendo uso de nuestra definición inicial para una potencia que tiene exponentes enteros, entonces lo que tendríamos que calcular sería 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Y nuestro resultado será entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, Institución Educativa Rural El Jardín. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Ahora consideremos el caso, por ejemplo, en el que tengamos el producto de 2 a la 4 con 2 a la menos 2. Y de la misma forma, si tenemos un producto de potencias que tienen la misma base, ¿cómo podemos calcular ese producto de potencias de una manera más ágil? Expresando la misma base y sumando los exponentes. Vamos a sumar el exponente 4 con el exponente menos 2. ¿Qué resultado nos arroja entonces en el exponente? 2. ¿Y cuál será entonces el resultado de la potencia 2 a la 2? 4. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, muy bien. Continuemos entonces analizando más propiedades de los exponentes que podemos considerar a la hora de trabajar con potencias. Otra propiedad importantísima en el cálculo con las potencias. Si lo que tenemos que calcular es la potencia, ¿sí?, de una potencia, es decir, vamos a calcular la potencia a la m, siendo a la m una base elevada a la n, pero entonces analizamos que a la m es nuevamente otra potencia, en donde la base es a y el exponente es m. Si vamos a calcular la potencia de una potencia, entonces podremos hacer el cálculo de una manera más ágil si consideramos la única base que hay allí, la base a, y multiplicamos esos exponentes. A la m por n será el resultado de considerar la potencia de una potencia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo particular nuevamente. Queremos calcular la potencia 2 a la 2 a la 3. Podemos calcular esa potencia de una manera ágil si consideramos que la base que hay allí es la base 2 y que entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes. En este caso, ¿qué tendríamos que calcular? ¿Qué potencia estaría en juego? La potencia 2 a la 6. Y por el análisis anterior, 2 a la 6 es el producto abreviado de 2 con 2 con 2. ¿Cuántas veces? 6 veces. ¿Qué resultado nos va a arrojar ese producto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, excelente.
Podemos también, en el caso de considerar la potencia de una potencia, en el caso en el que alguno de los exponentes sea negativo, incluso que la base sea negativa en alguna situación, ¿sí? Supongamos que lo que vamos a considerar es lo siguiente. Menos 3 a la 2 y luego a la 2, ¿sí? ¿Qué tendríamos que considerar allí? Que la base es el número menos 3. Entonces vamos a considerar la base menos 3. Y como es la potencia de una potencia, entonces multiplicaríamos los exponentes y estaríamos calculando la potencia menos 3 a la 4. Pero menos 3 a la 4 es el producto abreviado. Menos 3 con menos 3, con menos 3 y con menos 3. Para hacer ese cálculo tendremos que tener presente la ley de los signos. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y menos por menos da más. O sea que nuestro resultado va a ser positivo. Pero, ¿qué número positivo nos va a dar? El producto de 3 con 3, que es 9, por 3, 27, y por 3, 81. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Consideremos ahora esta otra propiedad. Y esta propiedad difiere de la anterior, porque en esta propiedad no estamos considerando la potencia de una potencia, sino la potencia de un producto. Tenemos un producto de bases elevados a la n. Entonces, esta propiedad que se llama la potencia de un producto, la podremos calcular de una manera rápida y ágil si lo que consideramos es la potencia a a la n por la potencia b a la n. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar el caso en el que tengamos que calcular 2 por 3 a la 4. ¿Sí? Y entonces allí lo que tenemos es la potencia, ¿sí?, de el producto de las bases 2 por 3. La potencia de un producto. ¿Cómo la podremos calcular? Vamos simplemente a calcular la potencia 2 a la 4 y a ese resultado lo vamos a multiplicar por la potencia 3 a la 4. ¿Cuánto nos da la potencia 2 a la 4? Es multiplicar el 2 por sí mismo, ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Cuánto nos da? 2 por 2 por 2 por 2. Muy bien, 16. Ahora vamos a multiplicar ese número 16 por la potencia 3 a la 4. ¿Cuál es el resultado de 3 a la 4? Muy bien, 81. Y finalmente, entonces resolvemos ese producto. 16 por 81, ¿qué resultado nos da? 1296. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Entonces, hasta el momento llevamos la propiedad nula, la propiedad con exponente negativo, la propiedad de producto de potencias con bases iguales, la propiedad de potencia de una potencia, la propiedad de potencia de un producto. ¿Sí? Cada una de ellas se trabaja siguiendo una estructura ya definida. Vamos a mirar otra propiedad. Y resulta que otra propiedad que podemos considerar cuando estemos calculando potencias es precisamente considerar el cociente de potencias que tienen la misma base. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular el cociente de potencias que tienen la misma base? Lo que vamos a hacer es calcular la potencia que tiene la misma base A, pero cuyo exponente es la diferencia de los exponentes que habían entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar cuánto es el resultado de tener 2 a la 6 dividido 2 a la 3. Y entonces allí tendremos el cociente de dos potencias. ¿Cuáles?
2 a la 6 y 2 a la 3. Esas potencias tienen la misma base. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a dejar la misma base 2 y vamos a restar los exponentes. Numerador menos denominador. O sea que el resultado es 2 a la 3, perdón, y cuyo resultado es el número 8. Si tuviésemos la situación contraria, 2 a la 3 dividido 2 a la 6, haríamos exactamente lo mismo. Tenemos el cociente de dos potencias que tienen la misma base. Vamos a escribir la misma base y vamos a restar los exponentes. 3 menos 6, cuyo resultado será, ojo, no es menos 8. 3 menos 6 es lo mismo que 2 a la menos 3. Y ya habíamos dicho que cuando tuviésemos una potencia cuya base era diferente de 0 y el exponente era un entero negativo, eso era lo mismo que considerar 1 sobre la potencia que tiene el exponente positivo, o sea, 1/8. ¿Eso está claro hasta allí? Es diferente de considerar el menos 8. Menos 8 es el resultado que arrojaría, por ejemplo, la potencia menos 2 a la 3. Ese sí es menos 8. Pero en el caso que tenemos acá, es una potencia cuyo exponente es negativo, entonces lo podemos intercambiar, dada la definición, y nuestro resultado sería 1/8. ¿Eso está claro? Muy bien. Ahora, otra propiedad que tendríamos en consideración, muy similar a una que ya trabajamos, y era la potencia de un producto, es considerar, en este caso, la potencia de un cociente. Pero cuando consideremos la potencia de un cociente, vamos a tener muy presente que dado que nuestra base es un número fraccionario, ese denominador de nuestro número fraccionario no puede ser 0, porque la división sobre 0 no está bien definida. ¿Eso está claro? Entonces, si vamos a considerar la potencia de un cociente, en donde ya hemos preestablecido que el denominador de ese fraccionario no es el 0, es diferente de 0, entonces vamos a poder calcular esa potencia de un cociente como el cociente de las potencias, es decir, vamos a calcular la potencia a la n dividido la potencia b a la n. Por ejemplo, vamos a considerar el caso de la siguiente potencia. 1/3 a la 3. Si vamos a calcular esa potencia de ese cociente, entonces haciendo uso de nuestra propiedad tendríamos que tenemos que calcular 1 a la 3 dividido 3 a la 3. Pero 1 a la 3 es el producto del número 1 consigo mismo 3 veces. 1 por 1 por 1 da como resultado 1. Muy bien. Y la potencia 3 a la 3 es el producto abreviado de 3 con 3 con 3 veces. 3 por 3, 9, por 3, 27. O sea que tener 1/3 a la 3 es lo mismo que tener un 27avo. ¿Eso está claro? Muy bien. Vamos entonces a comenzar, una vez que ya hemos analizado las propiedades que podemos usar en el cálculo numérico con potencias, entonces vamos a comenzar a resolver ejemplos en donde se nos pida simplificar la expresión en pantalla, ¿sí? Simplificar esta expresión lo que significa es que vamos a operar y vamos a desarrollar todas esas potencias que hay allí indicadas hasta que nuestro resultado sea el resultado más simple que podemos obtener. Cuando logremos ese resultado en su forma más simple, entonces podremos decir que hemos simplificado esa expresión. Y allí tenemos que identificar que hay un montón de propiedades que están en juego. Primero, resulta que esa potencia que hay allí está escrita de la siguiente manera.
tenemos que nuestra base es un cociente, es un fraccionario, y nuestro exponente es un entero negativo. Podemos considerar la potencia con exponente positivo si intercambiamos el orden entre esas dos expresiones, es decir, que el numerador sea nuestro denominador y el denominador sea nuestro numerador. Si intercambiamos eso, entonces podremos considerar la potencia cuyo exponente es el número 2 positivo. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, entonces voy a considerar que el numerador va a ser ahora 3 por a a la menos 2 por b a la 4. Y el denominador va a ser 4 por a la menos 1 por b a la menos 3. Y entonces nuestro exponente ya será el número 2. Ahora, lo que tenemos allí es la potencia de un cociente. ¿Y que habíamos dicho? Que ¿qué propiedad podíamos aplicar cuando tuviésemos la potencia de un cociente? Entonces, voy a recordar por acá en un ladito lo que acabamos de usar. ¿Qué acabamos de usar? Que si teníamos a sobre b, voy a cambiar las letras. Voy a decir x sobre y a la menos n. Entonces lo que podíamos considerar era y sobre x a la n, de un análisis que hicimos previamente. Esa propiedad la acabamos de aplicar acá, ¿sí? Teníamos un cociente, digamos que todo el numerador es x, todo el denominador es y tengo x sobre y a la menos 2. Entonces podemos intercambiar el orden, considerar y sobre x elevado al exponente positivo 2, ¿sí? Muy bien, muy bien. La propiedad que sigue y que vamos a aplicar a continuación es considerar precisamente el hecho de, como tenemos la potencia de un cociente, entonces ese exponente va a afectar cada una de esas bases que están siendo multiplicadas tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a elevar cada una de esas bases a la 2. Esa es la propiedad que sigue. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Nos queda la expresión 3 a la 2 por, y tenemos a la menos 2 a la 2, y luego teníamos b a la 4, que también va a estar afectada a la 2. ¿Eso está claro hasta allí? Y nuestros denominadores quedan 4 a la 2 por a la menos 1 a la 2 por b a la menos 3 a la 2. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer allí? ¿Qué más propiedades podemos aplicar allí? ¿Quién me dice? Potencia de una potencia, muy bien. Vamos a aplicar potencia de una potencia. Y además vamos a calcular estas potencias numéricas para las cuales conocemos el resultado numérico. ¿Qué resultado arroja la potencia 3 a la 2? 9. Y 9 lo vamos a multiplicar con la potencia de una potencia a la menos 2 a la 2. ¿Qué resultado nos arroja? A la menos 4, muy bien. Luego, b a la 4 a la 2. B a la 8, excelente. 4 a la 2, ¿qué resultado es? 16. A la menos 1 a la 2. A la menos 2.
y b a la menos 3 a la 2. B a la menos 6. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. ¿Qué más podemos hacer allí? No hemos simplificado completamente nuestra expresión. ¿Qué más podemos hacer? Cociente de potencias que tienen la misma base. Muy bien, cociente de potencias que tienen la misma base. Entonces voy a escribir la fracción 9/16 y podemos analizar que tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base. ¿Qué podemos escribir allí? La potencia A, la potencia que tiene base A, y vamos a restar esos exponentes, o sea, el numerador menos el denominador. ¿Eso está claro hasta allí? Y luego tenemos otro cociente de potencias que también tienen la misma base. Entonces vamos a escribir B a la 8 menos 6. Estamos restando esos exponentes. ¿Hasta allí vamos bien? Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? 9/16 que multiplica A. Menos por menos da más. Menos 4 más 2 da menos 2. ¿Eso está claro? Y luego, menos por menos también da más. 8 más 6 da 14. Nuestra expresión está escrita en su forma más simple. Nos falta un detallito. ¿Qué nos falta? Muy bien, nos falta escribir la potencia a la menos 2 con exponente positivo. Y para escribirla con exponente positivo tenemos que enviarla al denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la expresión? 9 por b a la 14 dividido 16 por a la 2. Está ahora nuestra expresión en su forma más simple. Sí, entonces ya hemos simplificado nuestra expresión inicial. ¿Cuál es la simplificación de nuestra expresión inicial? 9b a la 14 dividido 16 a la 2. ¿Eso está claro? Muy bien. Miren que ya allí no podemos hacer nada más porque incluso si quisiéramos escribir el número 9 en términos de potencias y el número 16 en términos de potencias, las potencias a considerar serían 3 a la 2 y 2 a la 4 o 4 a la 2, que ambos resultados dan 16. Y en ninguno de los casos estaríamos considerando potencias que tengan la misma base, entonces no podríamos hacer nada más allí. ¿Eso está claro? Listo, muy bien. Vamos a analizar otro ejemplo. Vamos a mirar su estructura y a mirar qué propiedades podemos aplicar allí. Tenemos nuevamente que simplificar la potencia, ¿sí?, de un fraccionario elevado a un exponente negativo. ¿Qué podemos hacer allí?
Vamos a invertir numerador y denominador de la base de esa potencia, ¿cierto? Para considerar un exponente positivo. O sea que escribiríamos 2 a la menos 1 más 3 a la menos 1 dividido 1 a la menos 1 menos 2 a la menos 1 y todo eso elevado a la 2. ¿Eso está claro hasta allí? Listo. Después, muy bien, muy bien. Vamos a resolver las operaciones que hay dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis hay unas... Ojo, no podemos aplicar todavía propiedad distributiva porque no tenemos la potencia de un producto. Miren que hay unas sumas y restas allí. Hay que resolver primero esas operaciones. Porque la propiedad distributiva del exponente con respecto a las bases es cuando hay un producto o cuando hay un cociente. Acá hay unas sumas y unas restas indicadas. Entonces las tenemos que resolver. Vamos a expresar como fracción. Muy bien, Institución Educativa San Andrés. Vamos a expresar como fracción ese numerador y ese denominador que hay allí. Entonces, ¿qué consideramos? Un medio, que es la expresión equivalente a 2 a la menos 1, más un tercio dividido 1 sobre 1 menos un medio. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Suma de fraccionarios en el numerador. ¿Qué resultado obtenemos? Suma de fraccionarios en el numerador. 5/6. Lo voy a hacer paso a paso. ¿Cómo llegamos allí? 1 por 3, 3, más 2 por 1, 2, dividido 2 por 3. Y ese resultado nos va a dar 5/6. Y en el numerador tendríamos 1 por 2, 2, menos 1 por 1, 1, dividido 1 por 2, 2. Y reescribiendo según los resultados que ya me arrojaron, entonces tendríamos 5/6 dividido 1/2 elevado a la 2. ¿Qué hacemos allí? Ley de extremos y medios. Muy bien. Vamos a multiplicar los extremos y los medios en ese cociente de fraccionarios. ¿Cómo nos queda entonces el resultado? Nos queda 5 por 2, 10. Y 6 por 1, 6. ¿Cierto? Pero podemos simplificar esa fracción que tenemos allí. 10/6 es un número que se puede simplificar, ¿cierto? Vamos a simplificarlo. ¿Cuál es la fracción equivalente a 10/6? 5/3. Muy bien. Tenemos entonces 5/3 elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿qué propiedad aplicamos allí? Tenemos la potencia de un cociente. Como tenemos la potencia de un cociente, entonces lo que vamos a hacer es 5 a la 2 dividido 3 a la 2 y cuyo resultado es 25/9. ¿Eso está claro? Podemos simplificar esa fracción. 25/9 es un número que se puede simplificar. No, entonces ya hemos expresado nuestro enunciado inicial en su forma más simple. ¿Quedó claro ese proceso? Muy bien. Vamos a resolver un ejemplo más, ¿sí? Vamos a analizar la siguiente expresión. Nuevamente nos piden simplificar. Lo que tenemos ahora que simplificar es una división entre fraccionarios.
y cada una de las partes de esos fraccionarios son unas potencias en donde hay que aplicar algunas propiedades. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Quién me dice qué hacemos? Homogenicemos potencias. Muy bien, homogenicemos potencias. El numerador de la primera fracción tiene base 2. Bien. El denominador de la primera fracción es una potencia de una potencia. Entonces apliquemos las propiedades. ¿Cómo quedarían las propiedades allí? Porque tenemos la potencia de una potencia. ¿Cómo nos quedaría? Muy bien. 2 elevado a la n cuadrado menos n. ¿Cierto? Porque como lo que tenemos es la potencia de una potencia, estamos dejando la misma base y estamos multiplicando los exponentes. Y cuando multiplicamos esos exponentes hay que aplicar la propiedad distributiva. N por n, n cuadrado, y n por menos 1, n. Muy bien. Ahora, ¿cómo escribimos la potencia 4 a la n más 1 en términos de una potencia que tenga base 2? 4 es 2 a la 2, muy bien. Entonces tenemos 2 a la 2 elevado a la n más 1. Y ahorita hacemos ese proceso nuevamente de potencia de una potencia, ¿sí? ¿Y cómo nos queda la potencia del denominador de la segunda fracción? ¿Cómo nos queda esta potencia de una potencia? Muy bien. 2 elevado a la n cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos aplicando potencia de una potencia. Y entonces dejamos la misma base y multiplicamos esos exponentes. Pero cuando multiplicamos esos exponentes, es un producto notable que tenemos allí y el resultado es n al cuadrado menos 1. ¿Sí? Nos resta todavía aplicar la potencia de una potencia en el numerador de la segunda fracción. Entonces lo vamos a escribir. 2 a la n más 1. Voy a escribir lo que ya teníamos, simplemente para recopilar lo que nos hace falta. Potencia de una potencia. Escribiríamos 2 a la 2n más 2. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. ¿Qué hacemos entonces ya, en este momento? ¿Qué más hacemos acá? Tenemos esta expresión. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar el cociente de potencias que tienen la misma base. Si tienen la misma base, ¿qué le hacemos a los exponentes? Los restamos. Claro que sí, institución educativa rural El Jardín. Repito, retomo hasta acá. Teníamos la expresión, ¿cierto? Un cociente de fraccionarios, en donde cada parte del fraccionario eran precisamente unas potencias. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Tratar de reescribir cada una de esas potencias en la misma base. El numerador de la primera fracción ya estaba en base 2, lo dejamos tal cual. El denominador de la primera fracción era la potencia de una potencia, entonces aplicamos la propiedad. Dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Ahora, en el numerador de la segunda fracción, la base de esa potencia era 4. Y 4 es un número que se puede escribir como una potencia en base 2. ¿Cuál potencia? 2 a la 2. Que 2 a la 2 es lo mismo que 4. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue reescribir esa base 4
a la potencia 2 a la 2. Y en el denominador de esa segunda fracción, lo que teníamos era la potencia de una potencia. ¿Qué hacíamos? Dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, cuyo resultado era n al cuadrado menos 1. De este paso al siguiente, lo único que hicimos fue operar la propiedad que nos faltaba, potencia de una potencia, en el numerador de la segunda fracción. ¿Qué hicimos? Dejamos la misma base 2 y multiplicamos los exponentes. 2n más 2 por 1, 2. Y en este caso, lo que estamos analizando es que tenemos el cociente de potencias que tienen la misma base. ¿Qué le vamos a hacer a estos exponentes? Los vamos a restar. Y luego, en la segunda fracción también tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base. ¿Qué vamos a hacer? Restar los exponentes. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces vamos a escribir la misma base 2 y vamos a restar los exponentes. Tenemos el exponente del numerador, que es n más 1, y le vamos a restar el exponente del denominador, n cuadrado menos n. Y luego dividido, otra vez, vamos a dejar la misma base y al exponente del numerador le vamos a restar el exponente del denominador. ¿Hasta allí vamos bien? Y entonces vamos a destruir esos paréntesis. Muy bien, con mucho gusto. Vamos a destruir los paréntesis. Entonces tenemos 2 elevado a la n más 1, menos por más da menos, queda n cuadrado, y menos por menos da más, queda n. ¿Sí? Y en la segunda potencia también vamos a destruir paréntesis y tenemos 2n más 2, menos por más da menos, n cuadrado, y menos por menos da más, 1. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? El exponente, estamos dividiendo dos potencias que son exactamente iguales. ¿Cómo nos damos cuenta que son exactamente iguales? Tenemos 2 elevado a. Podemos sumar términos semejantes. Términos semejantes, ¿cierto? Y tendríamos 2n más 1 menos n cuadrado, el exponente de la primera potencia. Y luego también podemos juntar términos semejantes en el siguiente exponente. Y tenemos nuevamente 2 elevado a 2n más 3 menos n cuadrado. ¿Eso está claro? Bien, y luego ¿qué hacemos allí? Si tenemos el cociente de dos potencias que tienen la misma base. Se restan los exponentes. Entonces vamos a dejar la misma base 2 y vamos a empezar a restar los exponentes. ¿Cuánto nos da 2n menos 2n? Cero. Tenemos 2n y restamos 2n, no nos queda ninguna n. Luego, ¿cuánto nos da 1 menos 3? Menos 2. ¿Y cuánto nos da
menos n al cuadrado, menos n al cuadrado. Se cancela, 0. O sea que nuestro resultado es 2 a la menos 2. ¿Y qué valor numérico es la potencia 2 a la menos 2? Muy bien, muy bien. 1/4. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Ese es entonces el objetivo de la clase de hoy, ¿sí? Era aprender y conocer el concepto de potenciación, las propiedades que podíamos usar y finalmente simplificar expresiones que involucraran precisamente potencias. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación y nos vemos entonces en la próxima clase para continuar con el desarrollo teórico del curso, trabajando entonces en la próxima ocasión con los radicales, ¿sí? Con la radicación. Hasta pronto.